Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, los paralelogramos. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, ¿qué vendría a ser un paralelogramo? ¿No es cierto? Dice, es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, AB es paralelo a CD, ¿no es cierto? Y BC es paralelo a AD. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Propiedades, dice. En todo paralelogramo, los lados opuestos son paralelos e iguales. Lo que les decía, ¿no? AB es paralelo a CD. Y a la vez también, ¿qué viene a ser? De igual medida. Lo mismo pasa con el lado B, que es paralelo al lado opuesto, ¿no es cierto? De él. Y también vendría a ser que igual medida. Entonces, viendo esa parte, tenemos también lo siguiente, que me dice que en todo paralelogramo los ángulos opuestos son de igual medida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos también, digamos, alfa, su lado opuesto está indicado en el vértice B, su lado opuesto sería el vértice D, y también vendría a ser que alfa. ¿Qué otra cosa también se puede decir de eso? Que alfa más teta, ¿no es cierto? El lado derecho, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? 180. El lado izquierdo también suma, ¿cuánto? 180. Entonces, la suma de los ángulos de la izquierda es igual a la suma de los ángulos de la derecha. Y también que suman ambos 180. Pasamos a la clasificación de paralelogramos. ¿Qué tenemos en esta parte? Tenemos el cuadrado. Dice, es el paralelogramo de lados y ángulos de medidas iguales, ¿cierto? Entonces, el cuadrado, a su vez, es un paralelogramo. Ya, entonces, de lados iguales. Por ejemplo, el cuadrado de aquí que tenemos, su lado A vendría a ser, ¿no es cierto? Y todos sus cuatro lados que vienen a ser la misma medida, A y A. Y a la vez tenemos que sus ángulos internos vienen a ser también 90 grados, ¿no es cierto? Pasamos al rombo. Dice, es el paralelogramo cuyos lados son de igual medida. El rombo, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene el rombo? De que sus lados son iguales. Aquí dice A, sería A, acá también A, acá también A y A. Pareciera que fuera un cuadrado, ¿no? Pero ¿qué lo diferencia de un cuadrado? Sus ángulos. Simplemente sus ángulos. Entonces sus ángulos de aquí, ¿qué van a ser? Los opuestos iguales, ¿no es cierto? Opuestos iguales. Aquí también, opuestos iguales. Ahí solamente se diferencia del cuadrado en sus ángulos, ¿ya? Pasamos al rectángulo. ¿Qué dice que es el rectángulo? Es el paralelogramo cuyos ángulos internos miden 90 y sus lados son de diferente medida. También, ¿no es cierto? Ángulo de A y de B, de C y de D son 90 grados. Y también tenemos que tiene una base y tiene una altura, ¿no es cierto? La base sería B y la altura A. O ancho también se le dice, ¿no es cierto? Ancho o alto. Pasamos a aquí. Dice lo siguiente, el romboide. Entonces ya hemos hablado hasta el momento cuadrado, rombo, rectángulo, ¿no es cierto?
Ahora pasamos al romboide. Entonces, ¿qué viene a ser el romboide? Es el paralelogramo cuyos lados consecutivos son diferentes y cuyos ángulos internos no miden 90 grados. Entonces, es totalmente diferente a los demás, ¿no es cierto? Si el rombo tenían medidas iguales, el romboide, ¿qué pasa? Tiene medida diferente, ¿cierto? Aquí también, lados opuestos iguales. Ahí es B, aquí es B. Si aquí es A, aquí es A. Entonces, en eso se diferencia un rombo de un romboide, en sus lados, ¿ya? Lados diferentes del romboide y en el rombo, lados iguales, todos, ¿no es cierto? Pasamos a lo que viene a ser ejercicios, ¿ya? A ver, empezamos aquí. Me dice lo siguiente. Si ABCD es un paralelogramo, calcular X. Entonces, si esto viene a ser un paralelogramo, ¿qué tendríamos? Que igualar, ¿no es cierto? Porque lados opuestos que son iguales, ¿no es cierto? Lados opuestos son iguales. Entonces, igualamos 2x más 3, ¿a qué es igual? A 17. Este 3 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 17 menos 3, 14. 2x es igual a 14. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. 14 entre 2, 7. Siguiente. Pasamos a el punto 2. La pregunta 2. ¿Qué me dice? Si ABCD nuevamente, ¿no? Nos dice que es un paralelogramo. ¿Qué pasa con los ángulos opuestos? También son iguales, ¿no es cierto? También sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Igualar, ¿no es cierto? Sería 2x menos 30 igual a ¿qué? A x más 20. Listo. Este x que está sumando a esta parte pasa restando. Sería 2x menos x, x. Este 30 que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. 30 más 20, 50. Listo. Entonces, x, ¿cuánto vale? 50. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3 dice, graficar un cuadrado ABC de lado de 3 centímetros. Listo, eso sí lo pueden hacer, ¿no es cierto, chicos? Dibujar, graficar. ¿Cómo sigue el cuadrado? De 3 centímetros, así, ¿no es cierto? Digamos que cada cuadradito de aquí es 1 centímetro. Entonces, el cuadrado va a ser de 3 por 3. Pregunta 4 dice, grafica un rectángulo donde AB mide 3 centímetros y BC 5 centímetros. Entonces vamos a graficar también un rectángulo, ¿no es cierto? De 3 por 5. Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? 3 por 5. Listo. Viene a ser AB 3 centímetros. Entonces ponemos acá A y B. ¿Por qué ponemos el punto A y el punto B aquí? Porque esa medida es 3 centímetros. ¿Y cuál es para mí 3 centímetros? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? BC viene a ser, ¿cuánto dice? 5 centímetros. Entonces el C, ¿dónde iría? Aquí, ¿cierto? Y por último el D sería aquí. BC, 5 centímetros.
aquí en este cuadrado, ¿cuánto era? El cuadrado A, B, C y D. ¿Del lado qué? 3 centímetros, ¿no es cierto? Listo. La pregunta 5 dice, en el rombo ABCD mostrado, calcular X. Entonces, ¿qué característica tiene el rombo? Aquí tenemos, rombo, dice. ¿Qué característica tiene? Que todos sus lados son iguales. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Sería entonces así. 4x menos 10 es igual a ¿qué? A 2x más 40. Por lo tanto, este 2x que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 4x menos 2x, 2x. ¿A qué es igual? 10, que está con, bueno, este 10 está restando aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. 40 más 10, 50. Por lo tanto, x a qué sería igual? Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Sería 50 entre 2, 25. Listo, y ahí tendríamos el valor de x. Listo, eso sería todo por el momento, chicos.